desertificación de Bolivia por parte del gobierno de Estados Unidos. Estamos hablando de que Estados Unidos ha emitido un informe, un comunicado, porque está muy fuerte con esta lucha contra el narcotráfico. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo analizas esta situación en general para iniciar esta conversación? Es un tema claramente muy complicado porque nos pone en una situación de enfrentamiento o de cuestionamiento por parte de Estados Unidos, pero no es algo nuevo, no es algo que sea una noticia muy novedosa, porque ya ha sucedido antes. De hecho ya van 18 años en los que el presidente de Estados Unidos nos desertifica, porque esta es una medida unilateral, es una decisión presidencial que se emite cada año respecto a 23 países que están considerados como productores o como países de tránsito de drogas que llegan a Estados Unidos. Bolivia es uno de estos 23 países y uno de los 5 países que han sido desertificados, ¿no? Porque de los 23, solo 5 son los graves, los más cuestionados, y entre esos está Bolivia. Y obviamente esto nos deja mal parados, como decías, en nuestro prestigio, porque se está construyendo la narrativa del narcoestado, ¿no? que es algo que ya se habla bastante. Y efectivamente hay varias razones para decir eso. Lamentablemente, en el último tiempo se ha sabido que varios capos del narcotráfico están viviendo en Bolivia a sus anchas sin ningún problema y hasta con protección tal vez del Estado, lo cual obviamente es muy preocupante y es algo que hay que trabajar y hay que cambiar. Y en eso el próximo gobierno tiene una labor muy importante. Y también en esto tiene que iniciarse el debate sobre si es necesario que vuelva la DEA a Bolivia, justamente para tratar de revertir esta mala imagen que estamos dejando con estas noticias que llegan desde, en el caso de Estados Unidos, pero también en otros momentos desde otras partes, porque se incautan droga desde, que viene de Bolivia, en otros países, en Europa principalmente, y también en Asia, donde llega la mayor parte de nuestra producción de cocaína, y no tanto a Estados Unidos, pero ahora la noticia sí llega de Estados Unidos y es muy fuerte porque es el presidente Trump quien firma esta determinación, y hay también ciertas consecuencias en términos de sanciones que podrían agravarse si es que Bolivia persiste en el incumplimiento. Esto podría ser aún peor. Ujú. Ahora, bueno, con respecto a este informe, ya Bolivia ha respondido mediante Jaime Mamani, quien es el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, quien afirmaba que Estados Unidos no es un organismo reconocido para evaluar las políticas de las drogas sobre los estados. Bueno, ¿cuál es la lectura que se tiene sobre esta respuesta? Sí, es bueno, una respuesta que hasta ya estaba prevista, ¿no? Todos los años es lo mismo, todos los años Bolivia responde que Estados Unidos toma medidas unilaterales y que no está en las condiciones, no es la autoridad para referirse a este tema. Y efectivamente no lo es, pero Estados Unidos toma medidas drásticas porque están muy preocupados con el tema de las drogas, y el presidente Trump quiere mostrar proactividad en este tema, quiere mostrar a su pueblo que está trabajando y que está endureciendo las medidas que toma en contra de las drogas, especialmente del fentanilo, que está matando a muchos estadounidenses ahora. Y por eso ha desplegado a su fuerza naval hacia Venezuela, ¿no? Por eso ha incluido a Colombia en esta lista de los países desertificados, que antes no estaba. Colombia por primera vez está, bueno, desde hace muchos años que no estaba en esta lista, hace más de 30 años, pero ahora está. Entonces se endurece la política contra Colombia, contra Venezuela, contra Afganistán y otros países que son, bueno, Birmania más, que es el otro país de los 5 que te decía que han sido desertificados. Y con Bolivia en realidad, y afortunadamente, no endurece la política, sino que la mantiene, ¿no? Es básicamente lo mismo que teníamos el año pasado,
sin mayores sanciones, porque yo esperaba, yo estaba expectante de saber qué es lo que se iba a decir, porque podía ser que ahora nos impongan ciertas sanciones, como por ejemplo quitarnos el apoyo para préstamos, para créditos en el FMI y en el Banco Mundial, donde el voto de Estados Unidos para que se realicen estos desembolsos es clave, ¿no? Estados Unidos es el accionista mayoritario tanto en el FMI como en el Banco Mundial, y si Estados Unidos se pone en contra de que se nos desembolsen algunos préstamos, esto se puede trabar, ¿no? Y vaya que sería perjudicial para Bolivia, sobre todo en este momento de crisis. Pero bueno, afortunadamente eso no ha pasado, no hay todavía esa determinación, pero sí, como digo, si persistimos y todavía seguimos incumpliendo lo que Estados Unidos establece, entonces nos arriesgamos a que el FMI no nos preste dinero, y ahí creo que sería grave, porque los dos candidatos ya están hablando de, los dos candidatos a la presidencia en Bolivia, están hablando de recurrir a los organismos financieros para salir de la crisis, ¿no? Y para esto va a ser clave tener el apoyo de Estados Unidos. Entonces, bueno, por ahora, como digo, no hay nada de qué preocuparse, pero sí hay que estar muy atentos a lo que va a pasar en materia de narcotráfico, y obviamente también a ver cómo reconstruimos las relaciones con Estados Unidos, que son importantes, ¿no? Más allá del discurso antiimperialista o del rencor o resentimiento que puede haber en ciertos sectores frente al imperio, creo que es importante llevarse bien con la primera potencia del mundo. Sí, precisamente iba a hablar de este tema, ¿no? Que tú mencionas, ¿no? Esta cooperación internacional. De hecho, hace unos días, o si no me equivoco, ayer, anteayer, y un candidato fue a Estados Unidos precisamente para poder conversar y tener algo de ayuda, cooperación internacional, para poder, como tú decías, FMI, bueno, otras organizaciones, otros organismos, para poder, pues, recurrir a ellos en torno a nuestra economía, ¿no? Ahora, pues, esperemos que esto no sea así. No han habido, como tú mencionas, unas medidas, ¿no?, radicales sobre este aspecto, pero podría ser que incurramos, que nuevamente se tenga o se nos niegue esto, si seguimos, como tú dices, incurriendo. Esto lo quiero resaltar, porque ahora quiero pasar al tema de Venezuela. ¿Por qué? Porque también ha sido una cuestión de lucha contra el narcotráfico, ¿no? Esto lo ha asegurado Donald Trump, que está yendo, decía, contra la cabeza del cartel, de uno de los carteles más poderosos, que es el cartel de los soles. Esto, ¿cómo podría afectar, cómo podríamos verlo, o cuál sería tu análisis, cómo podría afectar a nuestro país? Vemos que no se puede, por ejemplo, ingresar al Chapare, ¿no? Ni nadie, ni nuestras autoridades creo que pueden ingresar al Chapare. Correcto. Bueno, creo que el giro que Bolivia tiene que dar con el nuevo gobierno tiene que ser muy claro respecto a Venezuela, que ha sido uno de los temas más álgidos de las relaciones latinoamericanas en el último tiempo. Es el tema que ha dividido a los gobiernos entre los que apoyan y los que están en contra. En cierto momento se había creado el Grupo de Lima, que era contrario al gobierno dictatorial de Maduro, y luego se desarticuló, y bueno, en ese aspecto creo que hay que marcar una línea muy, muy clara de alejamiento total del gobierno dictatorial, porque no nos trae nada bueno, porque nos lleva a una bolsa en la que estamos cuestionados por temas de narcotráfico, crimen organizado y falta de respeto a la democracia, ¿no? Entonces, creo que esa tiene que ser la línea, y afortunadamente ambos candidatos han sido claros en eso, ¿no? Sobre todo Tuto Quiroga ha dicho incluso que va a ir detrás de ellos, que va a hacer todo lo posible por hacer que se restablezca la institucionalidad y la democracia en Venezuela. Y Rodrigo Paz también ha dicho que él considera que Venezuela o el gobierno de Maduro es autocrático. Entonces, ya de hecho, podemos avisorar que Bolivia se va a alejar de Venezuela, lo cual lo celebro. Y ojalá que haya una transición, ojalá que también la presión que está ejerciendo Estados Unidos también sirva
para resolver el problema, porque esto genera además una migración, una diáspora venezolana por todos los países, que lo hemos visto también en Bolivia, aunque no tan gravemente como en otros países donde hay millones de venezolanos, con todo el problema social que eso genera, ¿no? Entonces, es un tema clave, importantísimo para toda la región en términos de migración, en términos de seguridad, de narcotráfico, que tiene que encontrar una salida. Y bueno, parece que las cosas están yendo por ese lado, aunque todavía no hay una claridad. Bolivia definitivamente ya no puede seguir del lado de estos países. Estoy hablando no solo de Venezuela, también de Cuba y Nicaragua, que son otras dictaduras que obviamente le hacen mucho daño a sus propios pueblos y nos hacen quedar mal. Yo no sé, afortunadamente no siempre nos meten en esa misma bolsa, a pesar de que el gobierno de Luis Arce ha hecho grandes esfuerzos para acercarse, incluso salir muy cercano, ¿no? Posando al lado de los dictadores. Afortunadamente, digo, no nos toman muy en cuenta a Bolivia dentro de ese grupo, y eso es lo, digamos que lo positivo de ser un poco insignificantes, ¿no? Pero sí se ha hecho varios acercamientos, y los países de la región saben cuál ha sido la línea política de Bolivia. En eso tenemos que cambiar y empezar a velar más por nuestros intereses, ¿no? A aplicar una política exterior más pragmática, que tenga que ver más con la economía, con el desarrollo del comercio, del turismo, de la atracción de inversiones, para justamente salir de la crisis, ¿no? Y estar a la altura de lo que están haciendo otros países que están avanzando mucho más. Entonces, creo que ahí están los desafíos más importantes de la política exterior de Bolivia para el futuro, y espero también que lo tengan muy claro así, en esa línea, los candidatos y el próximo gobierno que vaya a asumir. Uh-huh. Ahora, tú has mencionado al inicio de esta entrevista a la DEA, ¿no? Ahora, claro, tras 35 años, el 2009, si no me equivoco, la DEA abandonaba el país, ¿no? Y esto ha sido durante el gobierno de Evo Morales. ¿Habría alguna posibilidad de que ahora, tras estos 20 años de gobierno por el movimiento al socialismo, la DEA, tú crees que en algún punto regresaría a nuestro país? Porque estamos viendo que tras esta desertificación quizás no se está trabajando como se debería con el tema del control del narcotráfico. Sí, efectivamente, y no solo por la desertificación, sino también por el número de hectáreas de coca, que deberían ser 20,000, y se calcula que son 40,000, ¿no? El doble de lo que dice la ley. Y de hecho hay algunos como Sánchez Berzaín que dicen que son 100,000, ¿no? Entonces, hay que trabajar en eso, hay que cambiar la imagen de Bolivia hacia el exterior, porque eso nos afecta en otros aspectos que tienen que ver con el comercio, con las inversiones. Bolivia vista como un narcoestado es algo terrible, es algo muy malo, ¿no? Incluso para el turismo. Entonces, hay que trabajar en eso, hay que limpiarse la cara, hay que realmente tener una política mucho más dura contra el narcotráfico, y creo que Tuto Quiroga lo ha dicho muy claramente en ese sentido, de que vuelva la DEA, ¿no? De que creo que él está a favor de esto. Ahora habría que debatirlo y también apoyarse no solo en Estados Unidos, sino en otros países, porque la cocaína de Bolivia llega principalmente a Europa y a Asia, no tanto a Estados Unidos. Claro, también parte de las drogas llegan a Estados Unidos, pero creo que también podríamos trabajar con la comunidad europea, con la Unión Europea, perdón, y con algunos otros países como China quizás, en la lucha contra el narcotráfico, para que podamos realmente avanzar, ¿no? No necesariamente con la DEA, pero sin descartar, ¿no? Creo que Bolivia tiene que jugar un papel de no alineamiento activo, ¿no? Con los grandes poderes, de manera de beneficiarse del juego sin pelearse con ninguno, pero teniendo una posición muy clara, no pasiva sino activa, pero sin estar de cerca totalmente con uno de los bandos. Eso es clave, porque eso es el pragmatismo y eso es lo que hacen los países serios, ¿no? Entonces,
ahí creo que hay que apuntar, esa tiene que ser la política exterior, la mirada y el enfoque hacia el tema de drogas, que es clave para Bolivia, es parte de nuestra imagen, y tenemos que realmente tener una política que defina y que nos aleje, ¿no?, de los países que están muy metidos en esto, de los capos del narcotráfico que viven en Bolivia, el caso Marcet, por ejemplo, y otros que hemos sabido que habían estado viviendo en Santa Cruz tranquilamente. Eso obviamente se sabe en el exterior y nos deja muy mal parados, entonces tenemos que cambiar esa imagen y empezar a trabajar en el desarrollo del país con pragmatismo y en función de nuestros intereses nacionales. Ujú. Ahora, con respecto a esta desertificación, vuelvo ahora nuevamente por el gobierno de Estados Unidos y lo que decía el viceministro precisamente, eh, porque Estados Unidos no es un ente, decía, que regule, pero ¿por qué es tan importante lo que dice Estados Unidos según tu análisis, Andrés? Bueno, es importante porque es una potencia mundial, porque es la economía más grande del mundo, y porque tiene un impacto en lo que ven y lo que opinan otros países, ¿no? Cuando Estados Unidos decide esto y lo firma nada menos que Donald Trump, entonces otros países toman nota de lo que está pasando y se enteran también algunos otros que tal vez no sabían que Bolivia está en la lista de los más cuestionados, ¿no?, de los 5 países más cuestionados en términos de narcotráfico. Y eso, por eso es importante, porque estamos hablando de una potencia, de un país sumamente relevante en la diplomacia mundial, el más relevante quizás, junto con China, y eso hace que Bolivia quede mal parada. Entonces, de eso no podemos rehuir, ¿no? Es decir, aunque a muchos no les guste, Estados Unidos es un país importante, ha sido además un país importante, y justamente por el tema del narcotráfico, en cierto momento teníamos unas facilidades de acceso al mercado de Estados Unidos, que era el ATPDA, ¿no?, una ley estadounidense que nos daba reducción de arancel cero en ciertos productos, que permitió desarrollar una industria textil pujante y que estaba avanzando muy bien en el Alto, sobre todo, de miles de trabajadores que se favorecían de esto con generación de empleo. Y de repente Estados Unidos decidió cortar eso porque Evo Morales no solo echó a la DEA, al embajador Philip Goldberg y a la USAID de Bolivia, sino que tenía un discurso muy agresivo, ¿no?, contrario a Estados Unidos, antiimperialista, que no nos sirve de nada, que no nos trae nada concreto, ¿no?, nada más que hacernos a los duros con el país más poderoso del mundo. Pero eso nos genera más costos que beneficios, ¿no? Y eso también hay que pensarlo en términos del realismo periférico, ¿no? Que es una teoría de las relaciones internacionales que dice que los países más insignificantes no se pueden dar el lujo de pelearse con los grandes, porque eso les trae más costos que beneficios, ¿eh? Y eso es una realidad. Hemos perdido el ATPDA, hemos perdido miles de trabajos, de una posibilidad de generar una industria textilera, manufacturera, como nunca había existido en Bolivia, y vaya que hubiera sido importante justamente en estos momentos para traer dólares, pero ya no existe por esas decisiones políticas. Entonces hay que dejar esa ideologización, esa idea de que Estados Unidos es el villano principal, que no nos sirve, ¿no? Entonces hay que ser pragmáticos, hay que entender el mundo, hay que entender la configuración y entender el peso que Bolivia tiene en ese mundo. No nos podemos enfrentar con algunos países simplemente porque no nos gusta. Bien, Andrés, te agradezco por tomarte tiempo, por ese análisis también, porque es importante poder hacer un análisis del ámbito internacional, de qué manera afecta a nuestro país esta desertificación y por supuesto hablar del narcotráfico, rumbo también a esto que ya se viene, que es el cambio de gobierno en los próximos meses, en noviembre. Así que es necesario hacer un análisis sobre cómo está el país en este sentido. Así que, Andrés, muchas gracias por estar acá en Conexión Matutina. Esperamos poder conversar nuevamente contigo. Claro que sí, no, muchas gracias a ustedes. Un gusto estar en Conexión Matutina. Un abrazo, que tengas lindo día. Gracias.